Bueno, Edgar, quisiéramos iniciar esta entrevista poniendo como varios elementos. Estamos frente a un conflicto que de alguna manera acá en Occidente se lo ha catalogado, digamos, como una invasión de Rusia hacia Ucrania, un acceso, digamos, que de alguna manera ya se venía anunciando, muchas veces ha sido bastante, digamos, como mediático, sí, la llegada o esta invasión de Rusia a Ucrania. Además, en un momento donde el gobierno de Rusia reconoció a dos regiones separatistas que Occidente no las está reconociendo. Entonces, ¿cómo entender este conflicto? Bueno, yo creo que es evidente que estamos ante una guerra imperialista. Rusia es una nación imperialista, económicamente mucho más débil que Estados Unidos, es cierto. Militarmente más débil, pero ya no es tan grande la diferencia como podía ser en el 2014. Se habla incluso de que Rusia dispondría de ciertas enfermedades como aquellos misiles hipersónicos que no serían detenibles por una potencia occidental. Habría que ver aquello. Más débil, pero imperialista. Tiene todas las características del imperialismo y una de ellas es que cuando los países imperialistas no logran resolver sus problemas en términos de áreas de influencia, pues recurren a la guerra. Esta agresión, esta invasión va mucho más allá de lo que Putin había señalado, porque dijo que reconocía a las dos naciones y que iba simple y llanamente a defender a las personas rusohablantes que vivían en esas dos naciones de lo que ya viene sucediendo 8 años antes, es cierto. Pero en el fondo hay una disputa interimperialista precisamente por quién domina el mundo, quién domina esas áreas de influencia. Y lo que hizo Estados Unidos de manera previa, lo que ha hecho la OTAN o la mayoría de sus miembros desde el inicio de la guerra en Donbass en 2014 y mucho más en los últimos meses, habla de procesos de provocación de lo que Putin es. Esto no justifica ninguna agresión a un pueblo, a su soberanía puede ser justificada por la disputa entre dos potencias. Quienes sufren las consecuencias principalmente son ellos y otras zonas del mundo también comienzan a sufrirlas. Y en ambos casos, teniendo ganador el uno o el otro, yo creo que vamos a tener condiciones más difíciles para la paz mundial en general. De Y, tal manera que creo que hay que ver ese ujú. conjunto de cosas sin pretender, insisto, justificar la agresión. Y justamente este conflicto tiene memoria. Tiene como acciones anteriores que quisiéramos conversarlas contigo, Edgar. Es un territorio que ha estado en conflicto. Escuchábamos uno de los primeros discursos hace un par de semanas de el señor Vladimir Putin, evocando también a la historia de la Unión Soviética. Hay un conflicto propio del territorio, muy propio del territorio, solventando, que vamos a continuar con este análisis más geopolítico y de los intereses también justo del imperialismo, de la economía global, pero en el territorio. ¿Qué sucedió? ¿Por qué este conflicto tiene memoria? Tiene memoria porque en realidad son pueblos hermanos, Rusia y Ucrania. Hay quienes dicen que Rusia nace en el Rus de Kiev. Hay quienes dicen que Rusia nace previamente en el Rus de Kiev, más al norte, de donde bajan eh, personas, hacen parte de Kiev y Kiev llega a crecer. Sin embargo, de eso, de ser de origen hermano, son dos nacionalidades distintas, con un idioma muy cercano, el ucraniano con el ruso, es cierto, pero son nacionalidades distintas. Y quien reconoce ese hecho de una manera política, social, es la Revolución Soviética bajo los principios de las nacionalidades que marcaron Lenin y Stalin. El primer texto aprobado por el partido bolchevique sobre nacionalidades fue escrito por Stalin.
Y más tarde Stalin, junto con un dirigente de la India y alguien más, elaboran a partir de ese, con algunos ajustes, el texto que va a aprobar la Internacional Comunista. En esas condiciones es que se reconoce, Ucrania llega a tener 2 años de vida independiente y por plebiscito social nacional deciden formar parte de la Unión Soviética cuando esta nace. Y permanece ahí y es tratada como todos los pueblos de la Unión Soviética en un estricto plano de igualdad. Se pasó de la cárcel de naciones propia del imperio zarista de los zares a una unión de repúblicas socialistas soviéticas voluntaria. Finlandia decidió no quedarse. Finlandia votó el plebiscito y fue aceptado que se retire, etc. Son años de esto. Cuando la traición se da en la Unión Soviética, luego de la muerte de Stalin y comienza el retroceso, comienza a haber estas formas de nacionalismo que golpean a las nacionalidades. Y esto conduce a que varios, cuando finalmente esta instancia que todavía se llamaba Unión Soviética, que tenía, sí, muchos rasgos todavía del socialismo, pero ya los había perdido muchos más. Cuando ya empieza esto, hay repúblicas que deciden separarse totalmente, que no quieren seguir. Sobre la traición hay algo que es evidente. Putin y los anteriores y muchos más de la Rusia actual, estos grandes oligarcas de la Rusia actual, fueron parte de la dirección de lo que quedaba de la Unión Soviética. Eso no hay cómo negarlo. ¿Por qué? Porque la traición ya se había consumado. Entonces tienen una historia de cercanía que se fue convirtiendo en una historia de complicaciones, realmente de complicación. Ahora, Putin y los suyos esperaban que nada de esto suceda. En el 14 hay un levantamiento organizado por Estados Unidos, etcétera, aprovechando la insatisfacción de la gente, utilizando fuerzas nazifascistas, es cierto, tumban un gobierno legalmente elegido, ponen a otro y comienza Ucrania a irse hacia el lado occidental. El propio Zelensky gana las elecciones diciendo que su principal afán va a ser tener muy buenas relaciones con la Unión Soviética y resolverlo todo por negociación. El propio Zelensky es de origen judío. Su abuelo participó en el Ejército Rojo en la toma de Berlín. Es decir, un antifascista. Y sin embargo, fue forzado a negociar y a sostener a los nazis fascistas dentro de Ucrania y ahora convivir con eso. Pero también hay que tener cuidado, porque de los dos lados utilizan elementos de verdad para justificar sus mentiras, ¿no es cierto? Para engañar más. Los dos lados han mentido y seguirán mintiendo. Pero el hecho es que tampoco podemos creer que toda Ucrania está atrás de los nazis. No es objetivo, no es real. Dentro de Ucrania hay evidentemente muchas dificultades. ¿Qué es lo que ha pasado tanto en Ucrania y Rusia según las noticias? Eso sí, que ya estando en guerra, lamentablemente los nacionalismos crecen, el apoyo popular a los gobiernos crecen de manera importante y a Putin también la guerra le ha servido para resolver de alguna manera contradicciones internas, para resolver ciertas contradicciones internas. En la Duma, en el Congreso de Rusia, todos votaron unánimemente, no solo por el reconocimiento de las dos repúblicas, sino luego por la guerra. Según la información que he alcanzado a ver, solo hay un diputado de una de las varias fuerzas que se autodenominan comunistas que se opone a la guerra. Un diputado de todo ese inmenso Congreso. Quiere decir que logró. Lo mismo es Zelensky. Zelensky no estaba en las mejores condiciones. Ahora no hay ningún ucraniano que se oponga a Zelensky.
Es absolutamente lógico. Ujú. Y todo esto que te indica que la guerra podría continuar. Otro elemento que te indica que la guerra podría continuar es que es evidente que Rusia no ha hecho todavía expresión de todo su armamento, no le hizo falta. Aparentemente es cierto que sus armas son más precisas que otras, que lograron destruir en gran medida la potencia militar de Ucrania, pero no han metido todo lo que tienen, ni todas las tropas que están en la frontera. Lo han hecho de manera medida. Podemos suponer que lo que no quieren, y parece que es así hasta ahora al menos, es meterse en las ciudades y tener una suerte de Stalingrado, de tumba dentro de las ciudades ucranianas. Podemos suponer eso. Podemos suponer que lo que quisieron hacer es una guerra rápida, que se convierta en una guerra rápida de desgaste al gobierno ucraniano, por eso estaban pidiendo que las Fuerzas Armadas de Ucrania hagan un golpe de Estado. Podemos presumir eso. Ahora, Pero Edgar, tienen mucho más para meter en la guerra, entonces esto también nos habla de que la guerra puede continuar. Y si de Europa llegan ya armas ofensivas que va a mandar la Unión Europea, es doloroso, ¿no? Pero es a nombre de el Fondo de Paz. Uh-huh. Es el Fondo de Paz el que va a servir para enviar todas esas armas. La guerra podría continuar. La otra opción, por supuesto, es que estas negociaciones permitan una salida rápida en la cual los dos lados se sientan que obtienen lo mínimo como para salir. Ahora, Edgar, en este juego, llamémoslo así, geopolítico, se ha vuelto a reeditar el discurso de la Guerra Fría, es decir, de dos bandos, un mundo con dos potencias, por así decirlo, Estados Unidos, Occidente, representando la democracia, representando ciertos valores, y por el otro lado Rusia, donde vuelve también el discurso del comunismo, de la Unión Soviética, si se quiere. ¿Todavía se puede pensar en ese mundo con dos bandos? El hecho es que nunca dejamos de tener, en el fondo, conflictos interimperialistas, y eso quiere decir que nunca dejamos de tener tampoco un mundo multilateral. Sin embargo, la superpotencia luego de la eliminación de la Unión Soviética fue Estados Unidos, y sigue siendo la mayor de todas, en economía y en armamento. Estados Unidos gasta en armas su presupuesto de guerra, aunque allá también ridículamente dicen que es su Ministerio de Defensa, cuando son los más grandes agresores de la historia de la humanidad en todo el planeta. Su presupuesto es superior a todos los de los grandes países juntos. O sea, no puede decirse que no están preparándose para ello. Pero en las pugnas interimperialistas chocaba con esos imperialismos menores europeos. Hoy mismo en Europa comienza a darse una discusión de qué rol cumple Europa en la OTAN, si simple y llanamente son los obedientes a Estados Unidos. Rusia que logra fortalecerse nuevamente y que busca tener. En un momento lo que quería era tener a los ex repúblicas soviéticas que salieron y que están hacia el occidente, como países que no podían pertenecer a la OTAN, que iban a ser una suerte de colchón, ¿no es cierto? Pero Rusia ha crecido y sobre todo tiene una fuerza militar importante. El crecimiento de China es lo otro. Para los documentos de Estados Unidos de los últimos años, su principal enemigo, y ha habido momentos en que no han tenido empacho en decir ese término enemigo, es China y después Rusia. Entonces, ahorita tú encuentras algo que lamentablemente se da también en las guerras imperialistas. Es el ensayo de armas nuevas, es el ensayo de situaciones nuevas, es la medición de fuerzas con el contrario. Un alto oficial norteamericano ya dijo, ¿no es cierto?, que China ha de querer hacer lo mismo con Taiwán. La situación es muy distinta, absolutamente distinta. Pero ¿por qué comienzas a hablar del otro conflicto? ¿Por qué comienzas a generar otro enemigo que tiene que ser descalificado por toda la humanidad? Y ojo, lo que están haciendo contra Rusia, país agresor, etcétera, etcétera, va mucho más allá de lo militar. Lo económico es para destruir al pueblo ruso.
y esperando que una vez que el pueblo esté muriéndose de hambre se levanten contra el autócrata de Putin. Llegan a cosas que no tienen nada que ver. Sacarles de la FIFA, por ejemplo, del fútbol al país entero. ¿Qué culpa tienen los deportistas? Sacarles del evento cultural musical de Europa, Eurovisión, si no me equivoco, a los artistas de Rusia, etcétera, etcétera. Eso te habla de un fortalecimiento de nacionalismos y de un fortalecimiento de la extrema derecha, tanto en Occidente como dentro de Rusia. Putin es un personaje de la extrema derecha. Entonces, no están hablando realmente, territorialmente están hablando de los límites que tuvo la Unión Soviética, pero en realidad está hablando del imperio ruso, Putin. Por eso le molesta que Lenin y los bolcheviques hayan reconocido a Ucrania y dice esto, se inventaron Ucrania. No se inventaron, es otra nación, es otra nacionalidad, con territorio propio claramente ubicado, etc. Pero él está atacando. Cuando se celebraba, no recuerdo si fue un aniversario de la revolución bolchevique o algo, mira, Putin desde el punto de vista de un gran capitalista tenía que decir algo frente a su pueblo. Él dijo, prácticamente textual, nadie que tenga corazón no puede añorar la Unión Soviética. ¿Sí? Porque la Unión Soviética le dio al pueblo salud, educación, etcétera, etcétera. Y el propio Putin tuvo que reconocer. Dijo, nadie que tenga corazón no puede añorar a la Unión Soviética. Pero como buen capitalista completó, pero nadie que tenga cerebro quiere regresar a ello. ¿Sí? En realidad el cerebro de capitalista le hace odiar el socialismo. Él quiere capitalismo desarrollado. Lo que siente es que su progreso como país emergente, recuerden que Rusia forma o formaba parte de los BRICS, ¿no es cierto? Brasil, Rusia, India, China, etc. Es porque económicamente todavía es débil. Todavía es débil. ¿Tiene crecimiento? Sí. Ojo, parte de ese crecimiento es con inversiones europeas. Entonces, ¿a los europeos les interesa la total destrucción de Rusia a este momento? No. Les da el 40% del gas, les da petróleo, les da una serie de otros productos. Se complican ahorita porque van a recibir mucho menos grano y vegetales, tanto de Ucrania, que es un gran granero, como de Rusia. Y además los europeos tienen grandes inversiones en Rusia. Por esto también podemos entender, ¿no? Le sacan a algunos bancos rusos del SWIFT, le sacarían, a otros no. Es muy simple, si te cierran el banco de esta esquina, te vas al otro y sigues haciendo el negocio. Las sanciones a Putin, yo me imagino que Putin estaba más que preparado y que ya llevó sus millones a otros lados. No creo que los haya tenido, porque ya saben que son parte de las sanciones. Entonces, no te dicen cuánto es lo que le sancionan, le retienen a Putin en lo personal siquiera. Seguramente tienen otros lados, pues como en el Ecuador, que no sé si vieron ustedes, no, ustedes con seguridad vieron, pero nuestros oyentes. Viene el caso de sobornos y supuestamente les quitan propiedades a los que estuvieron en este delito, ¿no es cierto?, ya sancionado. Y resulta que entre las propiedades que les quitan es un parqueadero en un edificio por aquí, otro parqueadero en otro edificio por acá. Más parece una burla. Hablas de millones. Con Putin más o menos lo mismo. Una burla. Van a poder seguir haciendo negocios. Y si les quitaran todos, hacen con el sistema. Los rusos ya tienen su sistema SWIFT y los chinos tienen uno mejor. Hacen a través de los chinos. Para los chinos es un buen negocio que las otras dos potencias se desgasten. Les permite a ellos aflorar como la potencia, no solo económicamente, que tiene mayor crecimiento, sino además como la potencia de paz, la que no quiere guerra, la que está hablando de diálogo, la que critica al uno y al otro, pero es que se mantiene aparentemente al margen. Pero ese aparentemente al margen es, mientras tanto, sigo haciendo todos los negocios previos a la ruta de la seda por el un lado, y con el otro lado
voy a recibir todo el petróleo y gas que necesito desde Rusia. Edgar, en estos días el mundo ha estado al pendiente de estas negociaciones justamente entre Rusia y Ucrania, que se ha dado esta cita en Bielorrusia. ¿Qué se ha puesto sobre la mesa? ¿Cuál es el punto de negociación para un alto al fuego? La rendición rusa, uno en términos coloquiales pensaría justamente de que en una guerra, para que termine, va a haber un ganador y un perdedor. ¿Qué se está poniendo sobre la mesa o cuál sería el tema clave para que esta guerra o este conflicto no aumente? Primero, claro, es una buena noticia que se sienten a la mesa. Es de desearse que las dos partes lo hagan con algún nivel de sinceridad y de disposición a ceder. Los dos van a decirse ganadores, y eso implica que en la negociación los dos tienen que poner cosas fuertes. De lo que se conoce, parece que Rusia ante todo puso el tema de las nuevas repúblicas del Donbass y segundo, la desmilitarización o al menos el no ingreso de Ucrania a la OTAN. Aparentemente es eso. Del lado de Ucrania sería principalmente el alto al fuego y la salida de las tropas rusas de todo su territorio, hasta donde conocemos. Esas creo que son los puntos más fuertes. Los otros serán puntos de negociación seguramente en torno a los tratados de Minsk, de los primeros y de los segundos, ninguno de los cuales se cumplió por ninguna de las dos partes, mucho menos tal vez podríamos decir en este caso por Ucrania con apoyo de países occidentales. Creo que pueden retornar a esos tratados y tenerles como una base. Pero lo otro, como vemos, no es fácil. O sea, Rusia no puede darse el lujo de aparecer como derrotada. Y menos aún cuando todavía tiene muchísimas armas, muchísima capacidad para operar. Decían que estaban 130,000 tropas rusas en la frontera con Ucrania. Dicen que han entrado 30,000. A mí incluso me sorprende una cosa. Cuando dan la cifra de muertos, relativamente es muy baja, ¿no? Y repiten la cifra un día tras otro. 3 días repitieron la misma cifra de muertos. En una guerra, en 3 días no haya más muertos, no es muy normal. Esto sin tomar en cuenta, claro, el uso de la prensa. Ustedes saben que desde España, por ejemplo, que utilizaron unas imágenes de un videojuego para decir que ya era bombardeo y lucha aérea. Era un videojuego. Se utilizaron imágenes de una explosión accidental en China para decir que eran bombas rusas que estaban estallando en una ciudad. Hay la imagen dolorosísima de un padre que se despide de su hija, que decían que este era un ucraniano, etcétera. En realidad es un padre de Donbass, que sabe que van a seguir las bombas y que tal vez no vuelva a ver a su hija, le duele mucho. Pero en este caso la hija viajaba hacia Rusia, no hacia el otro lado. Cambian toda la historia. Entonces es difícil saber qué es lo que está sucediendo en terreno, qué es lo que la gente siente, cuáles son las perspectivas. ¿Creerá Zelensky que con las armas que le van a llegar es suficiente para enfrentar a Rusia a un gran ataque? Yo esperaría que no, porque me daría la impresión de que eso va a ser nuevamente insuficiente. El pueblo de Ucrania es el que sufre dentro de este juego en que le metieron otras, ¿no es cierto? Y esto hay que tenerlo presente. La guerra de la ex Yugoslavia tal vez es lo más evidente de lo que son capaces de hacer las potencias, destruyendo a un pueblo, haciendo masacres, etcétera, para obtener sus afanes. Y si a eso sumamos lo que Estados Unidos ha hecho en Oriente Medio, etcétera, etcétera, vamos a encontrar en realidad que no tienen límite. El Che Guevara, por eso en alguno de sus discursos hablaba de la bestialidad del imperialismo. Y decía, como bestias fueron los franceses en Argelia, como bestias son los norteamericanos, podríamos decir nosotros,
ahora como bestia es el imperialismo ruso, no es una acción de los pueblos, es una acción de quienes dominan esos pueblos y que construyen una visión imperialista de su propio pueblo. Hemos hablado, Edgar, mucho digamos, de los intereses también rusos que se han cernido sobre Ucrania, pero ¿qué pasa con la OTAN? ¿Qué pasa con Occidente? ¿Por qué Ucrania justamente ahorita, digamos, se revela este conflicto? ¿Cuáles son también como estos, intereses que la OTAN, la misma Unión Europea tiene sobre este país? Es un problema de dominación internacional. Cuando uno parte de ese elemento va a entender con más facilidad qué es lo que busca Putin. El no ser agredido, no seguir siendo rodeado, etcétera. Pero también retomar territorio, retomar dominio sobre aquellas ex repúblicas soviéticas, y no solo sobre ellas, sino también de las que pertenecieron al Pacto de Varsovia. Agrandar su área de influencia, de la cual poder extraer recursos, extraer trabajo humano, etcétera, etcétera. Y presentarse entonces ante el mundo como una potencia a la cual hay que ineludiblemente hacer referencia para cualquier decisión global. Del otro lado, ¿qué es? Impedir ese desarrollo del imperialismo ruso, rodearle, dominarle. ¿Cómo? Aumentando el área de influencia de Estados Unidos en primer lugar, de otros países europeos, en toda la Europa Oriental, que se suponía no iba a ser ni parte de la Unión Europea, mucho menos de la OTAN. En esto tengamos claridad, la OTAN ya está en Colombia también, no como miembro pleno, pero Colombia está como asociado de la OTAN. Así que sigue creciendo y la cantidad de bases que tiene Estados Unidos en el mundo supera las 600, es decir que tienen bases realmente en todo el planeta. Es ridículo cuando ellos dicen ¿y por qué el otro lo hace? Quisieran ser los únicos, ¿no es cierto? Pero es también dominar, y dominar pudiendo controlar la producción. Ucrania, les decía, es el gran granero. Ahorita hasta los españoles están temerosos porque incluso sus vacas no van a tener suficientes granos y demás para alimentarse. Todo va a subir de precio. Otros golpeados, ¿quiénes van a ser entonces? Los pueblos europeos. Si Rusia cierra la llavecita del gas, no le conviene por el alto precio que tiene ahora, toda Europa se complica. 40% del gas en general es proveniente de Rusia. Y Ucrania se complica porque ahorita Rusia transporta por un gasoducto que va por debajo de Ucrania y le paga a Ucrania por permitirle hacer eso más de $1.000 millones al año. Ucrania va a quedar con una deuda externa producto de la guerra. Esto se llama una deuda odiosa, gigantesca. Va a necesitar también de eso. No puedes romper lazos de una manera tan sencilla. Para Estados Unidos también es este hecho de asegurar la OTAN como una cadena de dominación sobre imperialismos menores, pero imperialismos como Francia y Alemania. La OTAN se ha recuperado, la OTAN está en activo, la OTAN está haciendo cosas que no hacía. El caso de Alemania es gravísimo porque se refuerza el hecho de que Alemania va a tener ejército de agresión. Cuando Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial tenían el compromiso de tener únicamente ejércitos de defensa. Hoy los dos van a ser ejércitos con altísima capacidad de agresión, no solo de defensa. Francia pretende, por esto los diálogos de Macron, a momentos Macron asomar como quien habla a nombre de Europa, no directamente controlado por Biden y Estados Unidos. Trata de darle una personalidad a Europa, pero no logra. ¿Por qué? Porque es la minoría, porque la mayoría de gobiernos europeos hacen en esencia este momento lo que Estados Unidos diga. Esto le da una potencia enorme a Estados Unidos. Lo tercero es lo ideológico. Le acusan a Putin de ser comunista y entonces el comunismo reaparece
como el fantasma negativo. Cuando Putin es amigo de toda la extrema derecha del mundo, incluyendo Bolsonaro en América, es un anticomunista feroz, ¿no es cierto? A los comunistas, prisión, etcétera. Hay incluso evidencias que harían creer que Putin en realidad ganó las elecciones a través de un fraude, bajando las votaciones del llamado Partido Comunista. ¿Qué tan comunista es? Eso sería para otro momento. Pero con fraude, aceptado y apoyado por los distintos países. No se olviden que Trump le dijo que era un genio al haber reconocido las dos potencias. En Estados Unidos la gente de Trump está haciendo toda una campaña para decir que Putin tiene la razón, que es un genio además en su forma de actuar y que va a ganar, ¿no? Desde ya están diciendo va a ganar y claro, la culpa va a ser de Biden. Eso es importante decirlo para la gente de Trump. Entonces, ideológicamente hay esto. ¿Por qué? Porque el comunismo está siendo reconocido nuevamente como la única explicación, el marxismo, la única explicación válida de lo que sucede en el mundo, como la única explicación generalizadora y como la única explicación movilizadora, organizadora. En el gobierno Trump, el propio gobierno hizo una encuesta que la difundieron ellos, el propio gobierno, que demostraba, por ejemplo, que los jóvenes de 18 a 30 años, la mayoría, 53%, una mayoría pequeña, pero mayoría, decían que querían el socialismo y no el capitalismo. Seguramente no tienen absoluta claridad de qué es socialismo para ellos. Deben entender como salud gratuita, por ejemplo, cosas por el estilo. Pero lo que sí saben es que ya no quieren el capitalismo. Y la gran renuncia de los jóvenes en Estados Unidos te ratifica eso. Jóvenes que teniendo empleo renuncian porque dicen, no, aquí me explotan en extremo. No tengo vida. Tengo que trabajar muchísimas más horas cada día y no tengo vida, renuncio. Y comienza la gran renuncia. Hay problemas adentro, ¿saben? Trump lo que dijo, o su gobierno lo que dijeron como conclusión de este estudio es, hay que reactivar con toda la fuerza la propaganda anticomunista, porque están creciendo. Y en Europa hay huelgas, hay olas de huelgas obreras en Europa y en Estados Unidos, más de que en la India se desarrolló una huelga campesina de millones, la más grande de la historia, etcétera, etcétera. Y les hace temer de qué puede pasar con el sistema. Entonces aquí hay otro elemento que les junta, pero de manera distinta. ¿Cómo salvar al capitalismo? El gran reseteo que pidió el foro de Davos no se produjo hace 2 años. Ya no lo hablaron este año. ¿Cómo salvar al capitalismo? Entonces hay capitalistas enormes que dicen hagamos, que nos pongan impuestos, que no sé qué. Fórmulas. Pero una es la guerra, porque la guerra sirve también para resolver la crisis. La venta de armas sirve para resolver la crisis de estos grandes países. Lamentablemente, la muerte es un buen negocio. Y justamente esta guerra se da en el contexto de una transición entre este estado de sitio mundial que fue la pandemia. Porque no podemos justamente como ignorar como las condiciones que generó la pandemia en el mundo. Ahora, para cerrar, Edgar, ¿qué lugar en este conflicto tiene América Latina? Y digo, cuando tú hablabas justamente de la figura ideológica, política de Putin, más cercano a la extrema derecha, a Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, pero también en el discurso de los medios de comunicación más oficial, hegemónico, le hemos visto cercano a Venezuela, hemos visto a Nicaragua, claro que no son referentes actuales finalmente de democracia o de socialismo, pero ahí es en donde se pone en disputa los discursos. ¿Cuál es el lugar de América Latina en este conflicto? Mira, yo creo que una expresión que tienen los norteamericanos es muy, muy útil en casos como estos. Los norteamericanos tienen una máxima: Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Esa es su máxima en relaciones internacionales. Creo que acá se refleja lo mismo. Es decir, Venezuela
más allá de amistad o no con Rusia, la necesita. Rusia ha sido fundamental para romper los sistemas de bloqueo. Estados Unidos, lo ha sido China también, etcétera. Entonces, tú podrías decir ahí hasta un agradecimiento. Cuba de alguna manera es similar. Además, Cuba podría aceptar armas nucleares. ¿Por qué? Porque Corea del Norte ha dejado en los últimos años una lección muy clara. Desde que demostró que tiene armas nucleares y que esas pueden llegar a Japón y a otras partes, ustedes ven que les molestan mucho menos. Ser una potencia nuclear te pone en otras condiciones de negociación. Es una pena que así sea, pero es la realidad que estamos viviendo. Ahora, en distintas formas podemos ser golpeados. Ecuador ya ha salido datos de sus importantes exportaciones, por ejemplo, el 25% más o menos de nuestro banano va a Rusia y va a Ucrania. Se bloquea Rusia, ya no tenemos a quién vender eso. ¿A quién tendrán que vender nuestros empresarios? Necesitan encontrar otros clientes o bajar sensiblemente los precios. Esto significa también menos impuestos de los que pagan. Camarón, flores, son otros elementos que se van a ir quedando dentro de las exportaciones. Nos mejora la venta del petróleo para el gobierno, porque el gobierno ecuatoriano, cuando tiene plata, sirve eso para perdonar los impuestos a los grandes, ¿no es cierto? Como está demostrando la nueva ley de emergencia que metió al Congreso. Perdonar impuestos a los grandes, pero sí cobra a los pequeños. Pero el precio más alto del petróleo va a ser la justificación para que suban los precios de las gasolinas y, como el pueblo dice, sube la gasolina y sube todo. Entonces, no es que vamos a salir ganando porque nos ponemos del lado, digamos así, de los gringos. La expresión contra la guerra es correcta. La expresión a favor de la paz y de que se sienten a la negociación es correcta. La expresión incluso contra la invasión es correcta. Pero obviamente tiene ahí unos intereses de clase. En distintos países latinoamericanos esto se expresa de una manera diferente, ¿no es cierto? Depende de qué productos tienen, de qué medida tenían relación comercial con Rusia, con Ucrania. Pero hasta donde se ve en realidad, Rusia acrecentó sus negocios, sus compras y ventas en toda América Latina. Ayer salían algunos datos, por ejemplo, de Chile, que uno diría ya está más al sur, etcétera. No, tiene negocios importantes también con Rusia. De tal manera que, en líneas generales, parecería que América Latina saldría golpeado económicamente de esta guerra, a pesar de la distancia geográfica, por cómo funciona la globalización. Edgar, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que ha sido bastante interesante para todos Gracias. nosotros y sobre todo ilustrativa. Muchísimas gracias nuevamente y para una nueva oportunidad.